¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos, de Tirantes. Alicia Balmaseda, buenas noches. De bandera. Buenas noches. Estamos en 8 Magazine Extra. Hoy es domingo y solo visto así cuando Mezcla Casual Wear en calle Padre Javier de Valladolid, muy cerquita del Corte Inglés, me viste así porque tienen estos trajes para ceremonia, para ponerse bien guapos. Y yo, como es domingo y además solo me pongo así de este calado, los domingos que cumplo 1417 programas. Llámame pues, maniático, ya, Alicia. ¿No vas a volverlos a cumplir? Claro. El próximo domingo, 4100... ya me he perdido. Muchos. El próximo domingo, muchos más. 1424. 7 más, eso es. Bueno, hoy es domingo 20. En la radio llevo ya cerca de 3000, 3000 programas. Pero yo los números redondos no me gusta celebrarlos. ¿Solo? Sí. ¿Solo, dice? Sí, por eso, hasta que llega a 10.000 que lleva Luis del Olmo. Félix Chamorro, el otro día, por cierto, le hicieron un homenaje precioso de esas voces leonesas para el recuerdo. Lo tuve yo en Antena. Un abrazo para Félix. Fenómeno. De los que creaban la radio viva, que se escuchaba, ¡viva! Que se escuchaba, es que como vengo de celebración, en cuanto oigo un viva, ¡viva! Se me escapa. Eso, ¡viva! Bueno, y estamos de celebración porque, mira, hoy vengo muy de León. Sabes que el botijo es un aperio, se decía. Un aperio, exactamente. Un aperio muy leonés, o no, telar no, porque telar es como peyorativo. No. Sí. Esto es un utensilio que utilizamos mucho y utilizamos algunos que nos gusta esto. Este botijo es de artesanía Luima y lo incorpora a un lote de regalos que sabes que vamos a regalar a una sola persona, a uno de nuestros 10.000 seguidores de Instagram. ¿Tú quieres saber cómo? Pues tienes que ser seguidora de Instagram. Y aquí está el lote que nos acerca, en este caso, a artesanía Luima. Pero tenemos también de embutidos Entre Peñas, de Leyenda del Páramo, de Agraira, de Cecinas Nieto, Cerlés, Embutidos Manolo y también de Isabel Urdiales, estilistas. Conoceremos al ganador de todo este lote de productos y alguno más que se irán incorporando, porque cada lunes conocemos un lote más. En las fiestas de León daremos a conocer al único ganador. ¿Cómo tenéis que participar? Seguidnos en Instagram. También Mezcla Casual Wear y José van a ofrecer un lote de productos de vestir. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo. Yo no tengo Instagram, ya soy muy mayor y con el Facebook me sobra. Venga, pues nos vamos Pero bueno, es un regalo estupendo. Vamos a hablar de Nanuesa Yingua, pero primero sabes que nos patrocinan y estamos orgullosos de nuestro patrocinador, a la par que agradecidos, claro está. CE Consulting Empresarial, la mayor red de asesorías con presencia internacional, ayudando a crecer a las empresas desde 1989. Ser más grande nos permite estar más cerca. Y vamos a la sección Alicia Balmaseda, domingo, mayo y 20. Y 20. Y 20. 20. 2018. Sí, Matías. Eso es, Matías, que me salió un poco, hay veces se me escapa el gran maestro. Sí. Matías. Venga. Bueno. La frase de hoy es un principio de frase que se utiliza mucho. Non se tienen atopaos casos de. No lo había escuchado. Atopare es encontrar. No se han encontrado casos de lo que sea. Entonces, esto nos permite introducir este inicio de frase en los tiempos verbales leoneses, que son distintos, que, bueno, cada lengua tiene sus tiempos verbales. Normalmente en leonés lo que se utiliza es el presente, el indefinido, existe el imperfecto, pero se utiliza más el indefinido, y el futuro. O sea, tiempos simples, pasado, presente y futuro. Pero porque se quiere enfatizar el pasado o tal cosa, que se utiliza el tiempo compuesto, no se utiliza el auxiliar haber, sino que se utiliza el verbo tenere como auxiliar. Entonces, no se tienen atopados, es no se han encontrado. Es el equivalente. Tener, como tener constancia, pero aquí en este caso tienen atopados. Sí, se utiliza ese verbo como auxiliar. Entonces, he traído 3 ejemplos de presente, de indefinido y de futuro, en el que se podría decir con tiempo simple, pero también se puede decir con tiempo compuesto. Güey, tengo chamao muitas vueltas. Hoy he llamado muchas veces. Para enfatizar que has llamado mucho, tengo chamao. Pero volvemos a utilizar el verbo tener, exactamente. En pasado, cuando llegaste, yo ya tenía estudiado 3 horas.
Estás estudiando y dices, ¡oh, el rato que llevo! No, no, cuando tú llegaste yo ya había estudiado 3 horas, llevaba más tiempo que tú. Pues entonces cuando llegaste yo ya tenía estudiado, tenía estudiado. O en el futuro, cuando llegues, yo ya tendré chantado. Llamas a casa y dices, oye, que voy a llegar a las 5 de la tarde. Pues cuando llegues, yo ya habré comido. Pues ese habré comido es ya tendréis chantado. Esta es una peculiaridad de que no se utiliza como auxiliar el verbo haber. Por ejemplo, siempre me gusta hacer la comparativa en francés, haber y tener lo dicen igual, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos los dos verbos, pero se utiliza el tener para los tiempos compuestos. Y entonces, por eso he traído esta frase para que se vea como la utilización de ese auxiliar. Vale. Otra cosa es que llegase a las 5, pero no de la tarde, sino de la mañana. Entonces se encontraría otra cosa, la puerta cerrada. Exactamente, sí. Yo ya tendré llegar a las 5. Yo ya tendré pechada la puerta. Claro, pechada, pero muy pechada. Pechada, candada y sin posibilidad de nada. Ya retornarás el próximo día. Mañana será otro día. Porque eso de venir con las lecheras, ni hablar. Eso sí, en León somos muy de venir tarde. Y menos con ese traje tan guapísimo que llevas. Bueno, es que esto es para venir a las 5 de la mañana. Porque no puedo subir por la ventana. Ya, eso está más complicado. Estaría complicadillo. Sí, bueno, con los tirantes se pueden hacer muchas cosas. Alicia, bueno, vamos ahora a definiciones de palabras. Atopare, como he dicho, es... Aquí, atopados. Atopare. No se han encontrado. Atopare, al contrario, se puede decir de las dos maneras. Encontrar. Encontrar. Atopare y al contrario. Sí. Italiano, parece, al contrario. Sí, bueno, depende, eso es el acento. Sí. Y luego ya si pones así, bueno. Ya bueno. De hecho, italiano. Tú y yo ahora imagínate una película muda, no vamos a hablar. Esto es italiano, punto. Y después ya chillar mucho es el otro requisito. Sí, porque en España chillamos, pero en Italia... Sí, sí. Y en Japón se habla muy alto también. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Dicen que el nivel de ruido es contaminante. Sí, el nivel de ruido, no, más que el nivel de ruido, el nivel de voz al hablar, el más alto es en Japón y el siguiente es en España. Que de hecho... Yo creo que es en Italia, fíjate. Bueno, al margen de yo todo no, eso. no lo he medido, me da lo mismo. Eso Bueno, es. Y entonces ahora traemos otras palabras como faltosu. Faltosu, que es además de una palabra leonesa, es un falso collacio que hemos solido traer otros en otras ocasiones. Porque faltoso, según la academia, es alguien que está falto de algo. Sí. Como se suele decir, le falta un hervor, le falta conocimiento, pues está faltoso. Sí. Sin embargo, un faltoso en leonés es un faltón, alguien que insulta, que también se puede decir... Ay, en este momento no me sale la... Bueno, luego volvemos sobre... Bueno, faltosu es, como digo, alguien faltón. No que está falto de algo, sino que falta a alguien, que es un significado completamente distinto y, como digo, es otro de los falsos collacios que hay entre el leonés y el castellano. Y faltoso va unido muchas veces a bocalán. Dice, ese tío es un faltoso y un bocalán. ¿Qué es bocalán? Pues bocalán es un bocazas. Bocalán, bocalón, falafón, dependiendo de diferentes zonas, se dice de varias maneras, pero el bocalán es el bocazas. Un bocazas, un bocazas, un bocas, que puede ser o no faltón. Por eso a veces se dice es un faltoso y un bocalán. En cambio, faltoso en castellano me dices que es más bobalán que... exactamente. Es por ligarlo con sí, bocalán. Exactamente. Bobalán. Sí, bobalán, sí, alguien que le falta algo. Sí, que digamos que no tiene conocimiento suficiente. Si te voy a poner yo, que me gusta pintar, voy a pintar un reloj leonés, ¿vale? Imagínate, una persona bobalán sería que si aquí son las 12 en punto, esta persona estaría... un poquito así como en menos 5 y ya está. No llega a la hora de rigor de Canarias, pero ni se acerca tampoco hacia a la nuestra. Lo que se suele decir a veces, le falta un hervor. Alicia, vale, todos estos términos los encontramos en lengua leonesa. Y además, bueno, sobre todo, cada vez que hablamos de verbos, recordar que tenemos un conjugador
en el que se mete es el un verbo. señor que tenéis allí conjugando. Exactamente, ¿no? Un señor pequeñito que está metido en el ordenador de todo el mundo. Conjugando. Conjugando. Y entonces cualquier duda que tienes, porque una de las cosas más complicadas en cualquier lengua son los verbos. Entonces hay un conjugador, metes el infinitivo del verbo y te da toda la conjugación. Lo pueden encontrar en esta web, ¿no? lengualeonesa.eu, porque somos una lengua internacional. Vale, también fragmento historia, muy importante. No, en esta página no. En esta página no. No. Solamente tenemos lengua. Pero si hablamos de historia, el próximo viernes, por la tarde, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Villamañán, inauguramos la exposición Reyes y Reinas del Reino de León con una conferencia que da esta servidora sobre el tema Reyes y Reinas del Reino de León. ¿Te podremos grabar? Si queréis, sí. Vale, pero sabes que tienes que firmar un papel de política de confidencialidad de datos, estas cosas. Sí, nos están volviendo locos. Bueno, que de hecho cada día tengo un correo de alguien diciéndome de cosas en las que no sabía ni que estaba. Bueno, pues que no sabía ni que tenían mi dirección. Hay que fijarse bien, sobre todo si manejamos webs con gente que participa de todo eso, porque hay que estar al día, porque incluso un usuario normal que tenga web y tenga datos de usuarios tiene que respetar esta nueva política de privacidad de datos que entra en vigor ahora. Supongo que puedo ponerte en mi blog, que no te vas a molestar. Sí, yo te firmo lo que quieras, a ti te firmo hasta la decapitación. No, ahí no llegamos. Si me lo pones en leonés igual no lo entiendo y sí te la firmo, porque me fío de ti, Alicia. No, yo esas cosas no te hago. Vamos a ver precisamente con nuestro patrocinador, el del programa, el tema de la nueva ley de protección de datos, lo vemos. Muy bien. El próximo día 25 de mayo entra en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Dicho reglamento es legislativo de enorme relevancia, no solo por el alcance y rango legislativo, sino porque afecta a una materia ya en sí misma esencial, el derecho fundamental de la privacidad y protección de los datos personales. El nuevo reglamento obligará a todas las empresas que operen dentro de cualquiera de los Estados miembros, y destacamos, entre otras, las siguientes cuestiones. El consentimiento de cesión de datos debe ser activo. Existe la obligación de informar de forma clara y directa sobre la cesión de datos a terceros. Cualquier persona tiene derecho a ser olvidado y que toda su información personal sea eliminada. Deber de comunicar cualquier fallo de seguridad que se haya producido en la empresa. Termina la diferenciación de los niveles de seguridad de los ficheros, desapareciendo los niveles básicos, medio y alto. Aparece una nueva figura, el delegado de protección de datos. Se exige la proactividad en las empresas, instando de forma clara a la implantación de códigos de conducta y certificación externa de nuestro sistema. Sistema de ventanilla única, en el que existe una autoridad de control principal y otras autoridades interesadas. Además, cabe destacar un endurecimiento del régimen sancionador. Además, algunos ya lo han calificado como desproporcionado. Son sanciones que pueden llegar hasta los 20 millones de euros o el 4% del volumen del negocio anual. CE Consulting Empresarial, la mayor red de asesorías con presencia internacional, ayudando a crecer a las empresas desde 1989. Ser más grande nos permite estar más cerca. Bueno, pues bien, ¿no? Bien. Enterada. Interesantísimo. Gracias, Alicia. Hasta el próximo domingo. Gracias ¿Sabes a quién vosotros. estuvo este domingo en el encaje de bolillos, en el encuentro de encaje de bolillos? No. Me han dicho que una compañera de aquí, en Quintana de Rueda, le gusta muchísimo lo del encaje de bolillos. Patricia, cuéntame qué hiciste. Qué encerrona esta, ¿eh? ¿Qué hiciste en Quintana de Yo Rueda siempre- hoy por la mañana? Mi vida es hacer encaje de bolillos. ¿Estuviste? En todos los sentidos de mi vida. Pero se te da muy bien, me han dicho. Sí, se me da perfectamente. Vale. Soy una experta. ¿Nos haces una especie de tapiz o algo para el programa? ¿Para qué pared? No, para la mesa, por ejemplo. una Para de la esas. mesa, perfecto. Vale. Unos faisanes. Y te vamos a grabar. Venga, si perfecto. lo consientes, porque la de protección de datos ya sabes cómo está el Te tema. mando un mail. Vale. No se lo esperaba
No se lo esperaba, No tenía- Patricia. no tenía Pero ni el otro idea día que me lo eras una chivaron, experta. me lo chivaron por pinganillo. Y hoy me lo acaban de chivar. Pues fíjate, yo ganchillos sí sé hacer, pero en caja de bolillos no, y siempre me ha parecido fantástico. Oye, qué importante es el asesoramiento legal, ¿eh? Para los que somos, bueno, pues cordiales, no nos Pero es que preocupamos de estas la vida- cosas, la vida cada vez es porque más tenemos complicada. palabra. Exactamente, pero la vida cada vez es más es más complicada. complicada. Cuando hace 4 días, porque total son 4 días en la historia, cualquier contrato se firmaba dándose la mano. Claro. Vete hoy. Sí, sí. 18 páginas Es más, y con letra pequeña. Antes hasta se escupía a veces, para decir, mira, para que veas que esto va en serio, ¿no? En fin, bueno, cosas que se hacían antes, donde no había... En fin, no me voy a seguir con este berenjenal, porque No, tengo pero cosas aquí, pero me van surgiendo, era mucho y más después me doy sencillo. cuenta, digo, cállate, está aquí el demonio y el ángel al otro lado. Entonces no me hagas de El demonio, no me ángel tires de está la de lengua. vacaciones. Que es importante tener en cuenta los derechos y contar con, pues con la gente que nos pueda asesorar bien. Y en esto yo recomiendo un abogado, sobre todo si es en conflictos de pareja, matrimoniales, custodias. En cualquier conflicto no hay como tener un buen asesoramiento legal. Aboga León. Vamos a ver hoy el reportaje centrado además en la custodia. Os presentamos a la familia Martínez García. Pablo, Ana y el pequeño Mario. Ellos tres serán los protagonistas de nuestra sección Tus derechos en familia. Ya estamos aquí un domingo más en Tus derechos en familia con Beatriz Ruiz y Aboga León. Muy buenas, Bea, ¿cómo estás? Hola Emma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya sabéis que nosotras no somos las protagonistas, sino que los protagonistas son los leoneses, a los que les preguntamos cosas, cuestiones relacionadas con el divorcio y con asuntos de patria potestad, de custodia compartida. Eso es lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Tenemos una familia formada por mamá, papá y un niño, es decir, por Ana, por Pablo y un chaval, Mario, de 11 años de edad. En la primera entrega hablamos del divorcio, un divorcio sin ninguna problemática, porque era un divorcio de mutuo acuerdo, los dos querían divorciarse. En la anterior entrega, ¿qué pasó? Pues que Pablo quería seguir divorciándose, pero Ana dijo, no, yo ya no me divorcio. Exacto. Por lo tanto, nos quedaba optar por el divorcio contencioso. Ahora, ¿qué pasa? Pues que tenemos que ver qué pasa con Mario, con ese pequeño de 11 años. Custodia compartida es el título del programa de hoy. Custodia compartida, vamos a recordar qué es exactamente. Lo que pasa es que Pablo quiere solicitar al juez que le dé esta custodia compartida y habíamos hablado, Emma, en el programa anterior de que la custodia era esta facultad de los padres de atender a las necesidades más inmediatas de los niños, de cuidarles y de tenerles en su compañía. Y la custodia compartida es exactamente lo mismo, pero dándoselo a los dos padres por igual. Se atribuye a los dos progenitores la facultad de atender a los niños, de cuidarles, de organizarse, es decir, se atribuyen derechos y obligaciones por partes iguales. Esto es la custodia compartida. ¿Y quién tiene que solicitarla? No sé si él lo ha solicitado, si ya se da por hecho, si lo tienen que hacer los dos. ¿Esto cómo funciona? Pues Bea? fíjate, ya llegados a este punto y teniendo en cuenta que entre ellos no hay acuerdo, que estamos ya en el seno de un procedimiento judicial y que lo que estamos haciendo es un borrador de demanda, lo que pasa es que es Pablo el que lo tiene que solicitar. Pablo es el que le tiene que decir a su abogado, oye, infórmame de lo que es la custodia compartida, dime si puedo optar a solicitarla y pon ahí en este documento que nosotros conocemos como demanda, pon ahí que yo quiero la custodia compartida de mi hijo. Y es así como lo tendría que solicitar. Y después tenemos que ir al juez, tenemos que ir a un juicio y es Exacto. él el que debe acordar los puntos a definir de esta custodia compartida, ¿no? Exacto, al final lo que hacen los jueces, bueno, lo que hacemos todos los que trabajamos en derecho de familia es, primero yo en mi despacho valorar e informar a Pablo de si realmente es adecuado para Mario la custodia compartida, porque la custodia compartida no es la panacea y soy una defensora de la custodia compartida, pero hay que adaptarla al caso, no todas las unidades familiares son adecuadas para el establecimiento de una custodia compartida, Emma, y esto es lo que nosotros como abogados tenemos que hacer. Y después lo que hacen los jueces y lo que hacen los fiscales es ver la prueba que nosotros aportamos, ver estos antecedentes y esta demanda de la que yo te hablaba y valorar si en este caso la custodia compartida es la más adecuada, porque ¿qué va a pasar? Que la abogada de Ana o el abogado de Ana va a llegar y va a decir no es lo más adecuada para Mario por las razones que sean. Entonces esto es lo que tenemos que valorar. Evidentemente el juez
para llegar a la conclusión de si la custodia compartida es la mejor o no para Mario, va a entrar a analizar una serie de parámetros, pues para que te hagas una idea, la trayectoria familiar anterior, que para mí es vital. Si Pablo se ha ocupado de Mario, la relación entre los progenitores, si hay una buena relación que favorece la comunicación, porque evidentemente la custodia compartida en más significa que ellos se tienen que poner de acuerdo sobre todas las gestiones que tienen que hacer en relación con el niño. Esta trayectoria, la opinión de Mario, que ya con 11 años va a poder intervenir en el procedimiento. O sea, con 11 años ya tiene que declarar delante del juez este niño. Va a ser oído, que no es una declaración. Bueno, nosotros lo conocemos como una exploración. Y te digo la diferencia porque cuando yo declaro delante de todo el mundo, y cuando a los menores se les explora solo en presencia del juez y el fiscal en un ambiente que no tiene, aunque sea en el juzgado, no tiene nada que ver con una declaración oficial. Entonces los niños están a solas con ellos y es todo como más íntimo y se tiene muchísimo más cuidado en relación con los chavales. Pero sí, con 11 años, si ya tiene suficiente juicio, va a ser oído por el juez y va a poder dar su opinión. ¿Vale? Entonces, claro, el juez va a tener en cuenta esto, si hay más hermanos, va a tener en cuenta la distancia de los domicilios, por ejemplo, y vamos a tener sobre todo en cuenta esto, las relaciones personales y si los padres al final son o no el modelo para llevar a cabo una custodia compartida que, como te digo, requiere de una organización. Hay que ser consciente que no es solo custodia compartida, no, me tengo que organizar para desarrollarla, y eso es una cosa que los jueces también le están dando muchísima importancia, cómo nosotros les explicamos cómo se va a desarrollar toda esta custodia compartida. Hay muchos casos de custodia compartida aquí en León que tú trates, Bea. A ver, custodia compartida pactada, en el sentido de convenio regulador, de un matrimonio que se pone de acuerdo, sí que es verdad que cada vez se están dando más. ¿Sí? Sí, la gente que opta por esta forma de divorciarse sí que es verdad que pacta custodia compartida. Parten de una realidad de comunicación bastante más fluida y sí que se está optando. A nivel judicial, bueno, pues se están consiguiendo cosas. Sí que es verdad que hay que probarlo y esta prueba es la que nos trae a todos de cabeza, pero bueno, la verdad es que el Tribunal Supremo lo que está diciendo es que este sistema tiene que ser el más habitual por ser el más conveniente y por lo tanto ahí pues sí que cada vez más es un sistema que está entrando, aunque no es automático, si es lo que me preguntas. Y si el niño, hasta que el niño cumpla su mayoría de edad, esa custodia compartida se puede modificar, se puede cambiar, para eso se tiene que volver a acudir al juez. Claro, si quisiéramos hacer cualquier modificación en relación con eso, tendríamos que tramitar un procedimiento distinto, un procedimiento de modificación de medidas y tendríamos que volver al juzgado para ver cuáles son las medidas más adecuadas. Exacto. Ahora que escuchamos a Beatriz, parece sencillo, ¿no? Parece fácil. Bueno, pues no lo es tanto. Hemos querido preguntar a los leoneses si saben lo que es la custodia compartida y si ellos, en caso de divorciarse, le elegirían para su familia, para su hijo. ¿Sabes lo que es la custodia compartida? Pues me imagino que cuando se separa una pareja, que compartan el cuidado y la compañía de los hijos. Una vez con el padre y otra vez con la madre. Pues que cada uno asume el 50% de la custodia de sus hijos. ¿Te parece un sistema óptimo? Me parece el perfecto. ¿Te parece un sistema a tener en cuenta en una situación como un divorcio? Pues supongo que sí, siempre y cuando prevalezca el bienestar de los hijos, o sea, que les resulte cómodo. No me imagino a un hijo moviéndose todo el tiempo, cambiando el de casa o cosas de esas. Entonces, bueno, no sé cómo se podría organizar de manera que él pudiera disfrutar de sus dos padres a la vez, pero sin suponer para él pues un descoloque así muy grande. ¿Sabes lo que es la custodia compartida? Creo que es compartir el tiempo para los niños, bueno, y los gastos. Ajá, bien. ¿Y usted cree que eso es sencillo de darse en una familia, que papá y mamá se entiendan? Es muy complejo. ¿Por qué? Porque sí, porque los que pierden son los niños. Ya. ¿Y te parecería adecuado el compartir con la situación y las obligaciones y Por demás? mi hijo sí. ¿Le parece un buen sistema en el caso de llegar a una situación de crisis familiar? Depende en cada situación. No me atrevería a decirlo. Es que depende, cada situación seguro que va a requerir un asunto. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No? Yo no estoy de acuerdo. Porque ¿Con la custodia compartida? No estoy de acuerdo. Porque yo creo que lo más importante de uno tener los hijos es, a ver, el estar el día a día con él, que es el que quede con la custodia. Si es el padre
es el que se fastidia con él, llévelo, tráigalo, esto, todo lo otro. Y si es la madre es igual. O sea, que sería custodia monoparental. Exacto. Bueno, Bea, ¿cómo has visto las respuestas de los leoneses? ¿Tienen claro lo que es este sistema, la custodia compartida? Bueno, yo creo que al final la propia palabra incita a pensar en compartir. Entonces sí que es verdad que yo creo que depende de si has tenido a alguien cerca que ha pasado un poco por esta problemática, te has preocupado un poco más. Pero bueno, hay confusión, como en todos estos términos, Emma, lo que estamos viendo durante todos estos capítulos. Claro. Bueno, de hecho hemos visto cómo una señora optaba mejor por la custodia monoparental. ¿Por qué no se acuerdan más custodias compartidas? Bea, ¿qué es lo que sucede? Pues yo creo que, bueno, que cuando se habla de custodia se habla también de otras decisiones y muchas veces esto se tiñe un poco de una cuestión económica, Emma, y es que ahora mismo en España la custodia monoparental lleva implícita una serie de cuestiones añadidas, como es la pensión de alimentos y como es también el uso del domicilio familiar. El progenitor que se queda con la custodia se queda con el uso de la casa y los muebles, y esto, claro, económicamente tiene una importante carga de cara a una situación como esta de crisis familiar. Entonces, claro, pactar de entrada que te vas a quedar con la custodia de los niños y además probablemente, porque bueno, en custodia compartida también hay pensión, pero tendríamos que atender otros parámetros. Pactar que no me vas a pagar nada y pactar que no me tengo dónde vivir, también a veces las circunstancias económicas de las personas no nos ayudan, y por eso muchas veces se hace otro estudio de intereses, que no es solo el atender a los niños. Estábamos hablando, se lo estamos preguntando a los viandantes, ¿es beneficioso para ambas partes, o mejor dicho, para las tres partes, porque los niños también cuentan, acudir a una custodia compartida? ¿Cuáles son los beneficios? Hombre, para mí el beneficio más importante son los que vienen de la mano de los niños, y es realmente esa situación en la que el niño puede estar con su papá, puede estar con su mamá, tiene obligaciones con su papá y obligaciones con su mamá, no solo el fin de semana que me lo paso chachi con papá y después viene mamá y me pone las normas. Exacto. Se genera esta ausencia de conflicto de lealtades que muchas veces viene asociada a un proceso de divorcio, de mamá me da esto, papá me da lo otro. Normalmente nos ponemos de acuerdo en cómo hacer las cosas, y por lo tanto para el niño, pues para mí tiene un beneficio considerable establecer un sistema de este tipo, y también para los progenitores, porque en muchas ocasiones evita el conflicto de la mano de la pensión, tomamos conciencia de cuánto gastan los niños, porque como tenemos que verlo y valorarlo, no solo pasamos la pensión y nos olvidamos, tomamos conciencia de esto. Muchas veces sí que es verdad que aunque genera otros conflictos, pues evita, y también yo creo que una de las cuestiones más importantes es que también el propio padre tiene tiempo libre para sí mismo, porque al final nos ocupamos por igual de estas obligaciones. Y yo siempre digo que a veces el que lleva el carro de la custodia lleva un carro muy pesado que el otro normalmente no valora, y este sistema... Se tienen que cambiar las tornas para valorar. Exacto, la otra parte. exacto. Queremos la custodia, pero no nos damos cuenta de que muchas veces llevarla es un carro que pesa mucho, y de esa manera compartimos las obligaciones. Bueno, la custodia compartida es una de las cuestiones a tratar en el juicio, mejor dicho, también es lo que tiene que pactar Pablo con su abogado, definir esas decisiones, porque tenemos que recordar que Pablo es el que se quiere divorciar de Ana. Ana ha dicho que no quiere, por lo tanto nos hemos ido a un divorcio contencioso. Esta es una de las decisiones a entablar, a hablar, la custodia compartida, pero hay otras. Exacto, tendríamos que hablar eso de si cabe o no cabe pensión de alimentos, de si en un momento determinado esta custodia compartida conlleva también un régimen de visitas a favor del otro progenitor, y tendríamos que hablar de lo que hemos comentado en relación con la pensión compensatoria, si cabe o no esta compensación en relación con la situación económica de los cónyuges, y el uso del domicilio familiar, que muchas veces genera un montón de problemas. De todo eso vamos a hablar en las próximas entregas, pero en el próximo capítulo de Tus derechos en familia nos vamos a detener precisamente en eso, en la pensión alimenticia. Y lo vamos a hacer con Beatriz y Aboga León, que por cierto su bufet está justo aquí, ahí lo veis. ¿En qué calle, Beatriz? En la calle Padre Javier de Valladolid, número 7, primero E. Abogados de familia y también mediadores. Nos vemos en 15 días para hablar de Mario, de qué pasará con Mario y su pensión alimenticia. Pues exacto, Emma, gracias. Pues ahí tenían ustedes a Pablo, a Ana y a Mario. Mario que puede pagar el pato si no lo hacemos bien de muchas cuestiones, y le pueden quedar heridas emocionales. Enseguida hablamos con María de Lera, psicóloga sanitaria,
de Miralta Coworking Sanitario, en Plaza de San Marcos número 2. Eso es. Ahí estáis, porque este tema es muy interesante, de Aboga León, para también tratar otros temas que subyacen ahí, que son, por ejemplo, heridas emocionales en los niños si no hacemos bien las cosas, ¿no? Con esto de las custodias. Sí, 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 es muy complicado pensar primero en el niño y no en nosotros. Porque surge cuando surge y, bueno, hablaremos otro día, si te parece, sí, es un tema interesante. Es un tema importante. Y enseguida hablamos del tema que nos acercas hoy, que es la asertividad. A mí me gusta mucho ese tema. Precisamente hay que ser muy asertivo para vivir un proceso de esta índole. Exacto. Se utiliza mucho en el ambiente y en el ámbito escolar, de la educación, de los docentes, pero no tanto en el día a día en la calle. Enseguida hablamos de este término, de lo que implica con María de Lera. Pero primero, María, mira, te voy a invitar a que conozcas conmigo el Hotel Reyes de León, que seguro que lo conoces, en Santa María del Páramo, porque además de tener bar y de tener 2 comedores y restaurante, tienen pues las habitaciones propias de un hotel de 2 estrellas, el Reyes de León en Santa María del Páramo. Está muy cerquita de aquí y en este periodo 2018, que León es capital gastronómica, pues hacen honor también a esa capitalidad gastronómica. Y para tener sana la mente hay que tener el cuerpo bien alimentado también, ¿eh, Eso María? Es, sí. Por cierto, y hay que leer mucho, vamos a poner en marcha un nuevo programa en la 8 León. ¿Quieres saber cuál es? Perfecto. Mira. El lunes 4 de junio a las 12 del mediodía, no te pierdas el estreno del programa literario Muchos libros después. Diferentes lectores nos hablarán de 3 libros que han leído. Algunos los recomendarán y otros no tanto. Muchos libros después, presentado por Emma Rosa Posada y grabado desde Sputnik Librería Café. Estreno el lunes 4 de junio a las 12 del mediodía. Y por si no llegas a la cita, anota el resto de los horarios. Martes a las 12:15 de la madrugada y los domingos a las 5 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Muchos libros después, porque en la 8 León es tiempo de lectura. Lo decíamos antes de irnos a publicidad, María, hoy hablamos de un término precioso, Sí. pero que no quede solo en el término, pongámoslo en marcha, de la asertividad. Eso es, Es sí. tiempo de Miralta Coworking Sanitario. ¿Y tú? ¿Eres asertivo? O sea que hay término medio, María, entre la agresividad y la pasividad. Eso es, Arturo. Y se pone en juego nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestros deseos, junto con el ponernos en el lugar de la otra persona. Eso es. Las dos cosas. Se trata un poco de encontrar precisamente ese término medio, que es lo que más nos cuesta en general, y eso, no tender ni a imponer lo que nosotros queremos de mala manera, de malas formas, ni tampoco callarnos todo y aguantarnos cuando algo no nos parece justo. Es decir, decir las cosas con buenas palabras, con buenos modales, digamos, y siempre respetando lo que el otro decida.
yo puedo pedir lo que quiera, pero entender que el otro es libre de dármelo o no dármelo, ¿no? La asertividad es lo que ponen en juego cada día en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, exacto, ¿no? Tenemos un claro exactamente. ejemplo de lo que es el asertivo. Es un ejemplo muy claro, sí. Ese ejemplo debe cundir en casa, ¿no? Me imagino también, Eso de es, asertividad. sí. Más que explicar la definición de lo que es en esa convivencia, eso es. en el colegio, en las relaciones sociales. Oye, ¿y cuáles son estos derechos nuestros asertivos? ¿Cómo equilibramos la balanza, María? Vale, tenemos que entender que tenemos un montón de derechos que parecen cosas muy obvias, pero muchas veces no nos los respetamos nosotros mismos. Entonces tenemos, por ejemplo, derecho a decir que no, o a decir que no lo sé, o a confundirnos, tenemos ese derecho a equivocarnos, que parece que siempre tenemos que ser perfectos, a no intentar alcanzar la perfección, también es uno de nuestros derechos. Bueno, si resumiéramos todos en uno, ¿vale? Esto como los mandamientos, podríamos decir que tenemos ese derecho a ser nuestro propio juez. Es decir, yo tengo ese derecho, no necesito la aprobación de todos los demás para sentir que algo está bien hecho. ¿Por qué? Porque si yo lo considero que está bien hecho, da igual que esa decisión sea un poco ajena a la lógica, da lo mismo, es mi criterio, y como soy yo la interesada, puedo elegir lo que quiera. Hacía referencia a los 10 mandamientos, cuidado, que definían muy bien la asertividad, sobre todo en ese resumen final, que dice, amarás al prójimo como a ti mismo, quiero decir. Eso es. Si tú te quieres, no siempre dirás que sí a todo el mundo, sabrás decir que no, pero no de una manera agresiva, diciendo no, porque en este momento no es conveniente para mí y hay cosas que priman. Pero quiere a los demás respetándolos también como te quieres a ti. Eso es. Porque en este mundo de entendimiento todos funcionaríamos mejor, ¿no? Claro, eso es amar al prójimo, volviendo a ello, como a ti mismo, es decir, ni más ni menos. No pedimos que tú seas lo más importante del mundo, ¿vale? Aunque para ti sí que debería de ser así. Pero al menos, cuanto menos, que te respetes lo mismo que respetas a los demás. ¿Cuáles son las claves para mejorar nuestra asertividad? Si somos de los gruñones o si somos de los muditos. ¿Cuál es el término, cómo se trabaja ese término medio y cuál es la clave o si hay clave para mejorar la asertividad? Bueno, tenemos que tener en cuenta que solo mejoramos la asertividad mediante la experiencia. Es decir, por mucho que te cuenten, da lo mismo que hasta que no lo empieces a poner en práctica y veas que efectivamente te sientes mejor y tienes mejores resultados en tu vida, no va a mejorar. Entonces, tendríamos que empezar por cosas que nos cuesten poco, ¿vale? Voy a decir que no a mi madre, que tenemos confianza y que no pasa nada porque le diga que no en esta pequeña cosa, y luego ya voy a lo mejor con mi jefe, con un conocido, con alguien que tengo menos confianza. Ir de menos a más siempre, exponiéndonos a esa situación. Y luego, sobre todo, yo diría una cosa importante, que es tener en cuenta, para la gente que es más pasiva, tener en cuenta que nadie nos lee el pensamiento, nadie nos lo adivina, y muchas veces ponemos la responsabilidad en la otra persona. Es decir, es que el otro no debería pedirme eso, o debería saber que yo quiero hacer esto otro. No, pero esas personas se sienten ya violentas antes de dar la respuesta y prefieren, antes de volverse agresivos, porque no tienen ese término medio, ¿no? Claro, eso es. Ceder. No, si es que tenías un truco de entrenamiento que me dijiste el otro día en la radio, ¿no? Es decir, vamos a pensar en el beneficio que va a tener a futuro para esa persona el que yo le diga que no. Eso porque de esa manera lo haremos de una manera mucho más asertiva y correcta. Eso es, cambiar esos pensamientos negativos, es decir, soy malo, soy mala persona si me estoy negando a algo, por otros más positivos. Es decir, no, estoy haciendo un bien a la otra persona. O incluso me estoy haciendo un bien a mí mismo haciendo esto. Tengo que respetarme y cada vez que no me respeto estoy minando mi autoestima. Entonces eso luego a la larga nos acaba pasando factura. En Miralta Coworking Sanitario, en esa parte de psicología, ¿entrenáis estas asertividades o a gente que no sabe decir que no también les podéis ayudar de alguna manera a buscar ese camino? Eso es, sí, y además es mediante algo tan sencillo como lo que te comento, mediante la práctica, mediante la experiencia. Pasito a pasito, me imagino, esos objetivos y vamos conformando ese gran objetivo de ponernos en nuestro sitio y ya está. Eso es, se plantea una escala, digamos, de lo que menos ansiedad le genere al paciente a lo que más teme, y entonces tiene que ir exponiéndose progresivamente a esas situaciones. Qué bueno, ¿cuánto nos convendría ser un poquito más asertivos a todos? Porque todos pecamos algunas veces de agresivo, porque los momentos, pues claro, pero entrenándolo, pues la mente
de una manera espontánea, generar la respuesta más adecuada, pues somos animales de costumbres, ¿no? La mente responde, ¿vale? No solo el cuerpo, que sí que creemos que si yo empiezo a ir al gimnasio, mi cuerpo se habitúa, ¿no? Bueno, pues si yo empiezo a tener hábitos saludables de pensamiento, mi mente también se va a habituar a ello. Me gustan las comparaciones de María de Lera, Coworking Sanitario, Plaza de San Marcos, número 2. Gracias, María de Lera. Muchas gracias. Y nos vamos a hablar de una promoción que tienen, mira, no te vayas, porque hablamos del cuerpo, de la mente y de la belleza, que influye también en el aspecto psicológico. Y en Láser Nova tienen un 2x1 en tratamientos estéticos y láser. ¿Dónde está Láser Nova? Aquí lo tienen, en República Argentina 27, Plaza Pícara Justina, las reservas en el 987 30 95 26. ¿Dónde nos vamos? Vale, las empresas quiebran. A veces, todos lo sabemos. Y una familia puede quebrar, también puede quebrar. Por eso es importante conocer cómo gestionar el patrimonio familiar. Y de esto saben mucho en Andbank. Como saben todos los espectadores de la 8 de León, cuando organizamos una conferencia, como la que hemos celebrado el día 17, el jueves, en el Club de Prensa del Diario de León, pues hacemos una entrevista al ponente. La conferencia de esta ocasión era bajo el título cómo prevenir o cómo detectar y prevenir las quiebras familiares. Y para hablar de este asunto, que tiene mucha importancia, tenemos a Marcelino Blanco, él es el director de Planificación Patrimonial en nuestra casa en Andbank. ¿Verdad, Marcelino? Bienvenido. Y además es de León, con lo cual está encantado de estar en su tierra, como siempre, en su casa y en nuestra televisión, ¿verdad? Eso es. Marcelino, hablemos de cuando hablamos de quiebras, en el año 2008, y a partir de ahí hemos visto, y mucha gente ha detectado que los bancos quiebran, que los gobiernos, que los países quiebran y que por tanto hay que rescatarlos, que las empresas quebraban ya lo sabían muchas personas, pero que quiebran las familias parece que es algo como muy novedoso, sobre todo porque desafortunadamente ha sido numeroso, muchas personas han perdido sus casas, han perdido todo lo que tenían, ¿verdad? Y la pregunta inmediata es, ¿sigue habiendo riesgo de quiebra en las familias o es algo del pasado? Bueno, es un riesgo que siempre existirá, porque lo que hemos vivido en el año 2008 esperemos que no vuelva a ocurrir, pero puede ocurrir. Yo creo que ya va a ser muy difícil, sobre todo por la regulación que tenemos ahora en los mercados y cómo los ciudadanos están muy bien asesorados y deben cumplir una serie de requisitos para estar bien asesorados. Pero las quiebras pueden ocurrir. De hecho, a raíz de todo lo que ocurrió en el año 2008, en España tenemos la ley de segunda oportunidad que regula las quiebras de las personas y de las familias, con lo cual es un hecho cierto que está ahí. ¿En qué circunstancias podemos detectar que una familia puede quebrar en un momento determinado? Bueno, yo siempre pienso que hay 3 motivos que pueden llevar a una familia a la quiebra. En primer lugar, los motivos emocionales, que pueden hacer que todo el sistema o todo el entramado económico de la familia se venga abajo, sobre todo cuando hay empresas familiares. Luego la propia economía, que en su devenir pues, puede hacer que una familia quiebre. Y luego hay una circunstancia que no se está teniendo mucho en cuenta y es la previsión del futuro, porque a futuro todos vamos a dejar de trabajar en algún momento, vamos a tener que vivir de la pensión que recibamos y vamos a tener que vivir también del patrimonio que hayamos acumulado o de la capacidad de ahorro que hayamos tenido durante nuestra vida laboral. Porque las pensiones no van a cubrir. Claro, y eso se pone, según los datos estadísticos que manejas, se pone a muchas familias en una situación complicada. Sí, la pensión media en León se sitúa en torno a 1.000 euros mensuales, que multiplicado por 14 pagas son 14.000 euros. Eso hace que para una persona subsistir con 14.000 euros anuales, teniendo en cuenta todos los impuestos además que hay que pagar, pues sea muy complicado. Y más aún teniendo en cuenta que a día de hoy las familias tienen más de 2 miembros. 2 personas cuando se jubilan, no es infrecuente conocer que tengan a su cargo algún familiar pues que está desatendido, que tiene algún problema económico y tengan que tirar también de la pensión para mantenerle. ¿Y qué les podemos recomendar para que en estas situaciones, que en los casos prácticos que estamos viendo, incluso aquellos que creían que van desahogados, ven que en un momento determinado sus gastos empiezan a comerse todo el patrimonio, incluso si no está bien planificado, en un espacio de tiempo muy corto, si además tienen problemas de salud y demás, que esto todo con la edad conlleva, pues, que duda cabe, muchísimos más gastos, ¿no? Y si además se alarga la vida, como es la proyección, ¿verdad? Es decir, si encima se van a vivir de media más de 80, 90, incluso 100 años... 100 años, ya se habla de que viviremos 100 años. Vivir durante tantos años sin tener ingresos del trabajo, eso va a ser un auténtico reto para las familias, sí, ¿no? Va a ser un reto teniendo en cuenta además para la sociedad, que las pensiones públicas
por lo menos las públicas, pues tienden a decrecer, porque la tasa de sustitución ahora mismo está en un 82%. La tasa de sustitución es el porcentaje que una pensión representa sobre el salario que se venía cobrando hasta la edad de jubilación. Ahora mismo en España es el 82%, todo lo cubre el Estado. En otros países la tasa de sustitución es mucho menor y además el sistema es mixto, es decir, que una parte la cubre el Estado y otra parte viene por aportaciones personales que son obligatorias por ley además. Nosotros lo que recomendamos a nuestros clientes es que sean previsores, que se dejen asesorar, que se asesoren bien sobre todo, no que se dejen asesorar, sino que se asesoren bien y que se planifiquen. Y para que se puedan planificar ponemos a su disposición una herramienta que es el plan financiero. Un plan financiero no es más que un estado contable sobre la situación patrimonial de una persona física, con sus activos, su patrimonio, sus pasivos, que son sus obligaciones, sus deudas, sus ingresos y sus gastos. Una vez que el cliente nos da esa información, determinamos su capacidad de ahorro a lo largo de su vida laboral, el patrimonio que se puede ir acumulando durante todos esos años y a partir del momento de la jubilación determinamos si con ese patrimonio le será suficiente para mantener su nivel de vida o por lo contrario va a tener que tomar alguna medida adicional para incrementar la capacidad de ahorro, incrementar el patrimonio y saber o tener la tranquilidad de que en el futuro va a poder vivir de ese patrimonio. Y en muchos casos, si no se hacen las cosas bien, ni siquiera la familia puede llegar a quebrar antes de, ¿verdad?, de llegar a la edad de jubilación, pues porque incluso los salarios y demás están también en una situación complicada, generar liquidez no es fácil, hay muchísimos gastos y bueno, ¿verdad?, incluso antes puede llegar a quebrar la familia y hay que empezar cuanto antes con este plan financiero y con este plan de saber, ¿no?, a qué se enfrenta uno desde el punto de vista financiero. Así es. Nos estamos encontrando con familias que están apostando por invertir en patrimonio ilíquido y además están endeudando para invertir en ese patrimonio ilíquido. Hablamos de inmuebles fundamentalmente. Efectivamente. Y llega el momento en que a lo mejor tienen necesidades de liquidez extraordinarias y no pueden obtener esa liquidez ni pueden endeudarse más porque ya están endeudados hasta los límites máximos. Entonces eso supone un problema muy importante que puede llevar a que las familias quiebren porque al final es un círculo vicioso. Si no hay liquidez no se pueden atender los pagos de las deudas y al final el patrimonio se va acabando en un desastre. Muy bien, Marcelino, pues esto es lo que queríamos explicar a los espectadores de la 8 León para que vean qué hacemos por las familias, cómo preservamos patrimonio realmente y que no es un concepto de marketing, ¿verdad?, sino un trabajo diario. Es una realidad. Es una realidad, que es un trabajo diario que lleva mucha casuística, mucho trabajo y mucha preparación lo que hacemos en este campo, ¿verdad? Yo animo a todos los que nos están escuchando a que utilicen ese plan financiero porque es una herramienta muy útil para saber con lo que nos vamos a encontrar en el futuro. Muchas gracias, Marcelino. Gracias. Y a ustedes hasta otra ocasión en la que seguro que verán otra entrevista tan interesante como la que acabamos de hacer a Marcelino. Hasta entonces. Bueno, pues efectivamente, siempre interesante y a tener en cuenta la planificación patrimonial no solamente por las quiebras, sino porque lo que hemos ahorrado durante toda una vida y el patrimonio que tenemos, que cada uno supone que lo va a legar a su generación futura, hay veces que le podemos dar muchos dolores de cabeza si no hay una buena planificación de cómo lo queremos hacer. Y Antbank, banca privada, de esto sabe mucho. Gentes de Carrizo, va a empezar enseguida la orquesta Garibaldi, a las 10:30 tienen previsto en Las Heras, empezar hoy domingo, pero es que sigue la fiesta de billar en Carrizo de la Ribera hasta el día 22, de hecho mañana lunes 21 tenemos Humor Amarillo 3.0 en el Parque de la Bolenga, la ronda en el bar, la charanga Pachanga, Ruta 66, Churrería 5, bueno, muchos bares. Actuación del grupo Los Monos Voladores en la Plaza Mayor y algunas sorpresas más. Y para el 22 de mayo se lo cuento mañana lunes. Requisito que no dejen de vernos, que nos vamos, yo me voy de fiesta ahora mismo, porque voy para la ocasión, pero la programación continúa, esto no quiere decir que se vayan ustedes, sigan pegados al sofá, sigan pegados a la 8 León y sigan siendo muy felices, adiós. Try